La idolatría y la hechicería, o la idolatría y la adivinación, han sido unas prácticas pecaminosas que han acompañado al hombre desde sus inicios y a través de toda la historia hasta nuestros días. Ha sido instrumento de Satanás para atormentar y para engañar a las almas que tienen o han tenido un conflicto en sus almas en cuanto al pecado. Aquellas almas que andan en busca de una respuesta espiritual, pero los adivinos y la idolatría han cumplido su papel de confusión, de división y de perdición. Pero aún así, nosotros como iglesia no estamos inmunes a este tipo de prácticas, a la adivinación y a la idolatría, aunque las podemos percibir muy fácilmente. En cuanto a idolatría, sabemos que es todo aquello que ocupa el primer lugar de Dios, y vemos las prácticas religiosas rindiendo culto a imágenes, idolatrando santuarios, idolatrando tradiciones, idolatrando la religión, idolatrando a hombres que representan cierto tipo de religiones o muestran o tienen una respuesta, entre comillas, salvífica. Pero también vemos la práctica de la adivinación y la hechicería. Locales, santuarios llenos de ritos, ofreciendo sus servicios espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Los vemos muy fácilmente y los podemos identificar como iglesia. Y aún aquellas personas que aún no han conocido al Señor, que no conocen de Cristo como su Salvador, también son presa fácil de estas prácticas de adivinación e idolatría. Pero nosotros no somos inmunes como iglesia a estas prácticas. La palabra de Dios nos va a mostrar y nos va a dejar ver cómo podemos caer y estar asediados e incluso estar practicando estos pecados aún si no tenemos intuición y discernimiento. Dirá allí en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 15:22, Dios en boca del profeta Samuel exhortando y confrontando el pecado de Saúl. Y dirá la palabra, dirá Samuel a Saúl, eh, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios buscaba la obediencia en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios podemos conocer a nuestro buen Dios y intimar con Él, confiar en Él, por ende obedecer, cosa que no estaba haciendo el rey Saúl. Y continuará el profeta Samuel diciéndole a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Dios se agrada en que estemos en su palabra y Dios se agrada en que lo obedezcamos. Y en el versículo 23 terminará diciendo Samuel, el profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría es la obstinación. Hace una equivalencia entre estos dos pecados. Y dirá que la idolatría es semejante a la obstinación, a la necedad, a la terquedad, cuando nos encerramos en nuestra propia opinión y no obedecemos otro consejo de Dios, otro consejo de los siervos de Dios, sino que mi opinión y mi palabra es la única que vale. Eso es ser obstinados, eso es ser necios, eso es ser terco, aún sabiendo que vamos contra los principios de Dios. Ese pecado es semejante al de la idolatría. Pero cuando nos revelamos a las autoridades puestas por Dios, recordemos en Romanos que dice Dios que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y cuando presentamos esa resistencia a las autoridades, cuando nos revelamos a las autoridades, cuando nada nos sirve, cuando todo lo criticamos, cuando le miramos todo lo malo a las autoridades, estamos en un pecado llamado rebelión que es semejante a la adivinación. Entonces la adivinación y la idolatría serían semejantes a la rebelión y a la obstinación y a la necedad. Que el Señor nos guarde de estar en rebelión y de ser obstinados. Y que Dios nos ayude a estar en la palabra y no despreciar y no menospreciar la palabra de Dios, sino atender a la palabra de Dios, buscar obedecer la palabra de Dios, buscar conocer un poco más a Dios, poder intimar un poco más a Dios para creerle un poco más al Señor y así poder obedecer.
y alejarnos de la rebelión y la obstinación. El Señor les continúe diciendo muchas gracias.